Que Dios nos bendiga, hermanos. ¿A cuánto les gustan las bendiciones de Dios? Bueno, pues ponga mucha atención porque hoy vamos a hablar de un tema que es para bendición de nuestras vidas. Le voy a invitar, por favor, que busquen su Biblia, Malaquías capítulo 3. Hoy estaremos viendo un tema muy hermoso, Malaquías 3, del 8 al 12. El tema que vamos a tratar en esta mañana se llama el diezmo. Malaquías 3, del 8 al 12. Hoy, como estamos en la escuela dominical, tenemos una revista llamada Vida Cristiana. Si usted quiere tener los estudios que se dan en la escuela dominical, pues ahí atrás se encuentra nuestra hermana Rebeca, que es quien tiene la revista Vida Cristiana. Si usted todavía no la tiene, pues adquiérala, y ahí están los estudios, los temas que vemos cada 8 días en la escuela dominical, para que usted le dé un repaso y se grabe, o si tiene alguna duda puede con calma revisar la lección y aprender más la palabra de Dios. Entonces, por favor, todos adquiéranla para que tengan en su librero, ¿verdad?, estas lecciones y puedan seguir estudiando más profundamente. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 12. Vamos a dar una lectura alternada a la palabra de Dios, que dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comienza la lectura con una pregunta. Leemos, dice así en el nombre del Señor: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Ustedes? Fuerte. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Oramos. Padre, en esta hora pedimos de tu bendición a través de tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón abierto, una voluntad dispuesta a obedecer tu bendita palabra, Señor. Habla a nuestras vidas. Si alguno, Señor, todavía desconoce sobre este tema, que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo le enseñe. Si alguno tiene dudas o piensa de una forma contraria, te ruego que tu palabra le convenza, para que todos podamos disfrutar de las bendiciones, de las promesas que tú has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, háblanos en este momento, Padre. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Dijimos que el tema se llama el diezmo o los diezmos. Por favor, vamos a volver a leer el versículo 10. Aquí tenemos una promesa que es para todos nosotros. Malaquías 3:10. Decimos: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Nuevamente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo primero, hermanos, que queremos ver en esta mañana a través de este tema es si es bíblico practicar el diezmo en la actualidad. Porque si no es bíblico, pues entonces ¿para qué practicarlo o por qué hablarlo?
¿Es bíblico dar el diezmo en estos tiempos, hermanos? Vamos a ver primeramente lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay quienes argumentan que eso fue solamente durante la ley, pero hay mandamientos que son antes de la ley, durante la ley y aún después de la ley. Por ejemplo, el amar a nuestros hermanos, el amar a Dios. Eso no está abolido, eso sigue vigente. Algunas cosas del Antiguo Testamento, como no adulterar, como no matar, cosas como esas, hermanos, aunque estamos en la gracia, todavía están vigentes. Aunque ya no estamos bajo la ley, pero hay mandamientos, hermanos, que son eternos, que son para siempre. El diezmo, hermanos, es algo que se practicó mucho antes que la ley existiera. Se estableció, es cierto, como una ley, como una obligación durante la ley. Pero aún en la dispensación de la gracia que vivimos ahora, también, hermanos, sigue vigente el practicar el diezmo. Y vamos a ver algunas citas bíblicas. Vamos a estudiar la palabra de Dios, que esta fue una orden, hermanos, dada desde la antigüedad. Podemos ver, hermanos, cómo Jacob le dijo a Dios que si él lo guardaba en el viaje que iba a hacer, dice: tú serás mi Dios, y el diezmo de todo lo que gane apartaré para ti. Después vamos a ver la cita. Abraham, la Biblia dice que le dio a Melquisedec los diezmos de todo lo que ganó, hermanos. Vamos a ver ahora que también se estableció durante la ley. Deuteronomio 14:22. Deuteronomio, vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 dice: indefectiblemente diezmarás el producto del grano que rindiere tu campo cada año, sin defecto, sin error, sin pretextos. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Eso fue obligatorio durante la ley de Moisés. Pero ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ya la ley quedó atrás, ahora estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es: ¿en estos tiempos debemos diezmar si ya no estamos bajo la ley? Bueno, yo creo que el problema se resuelve. Bueno, si alguno tuviera ese problema de que diga que no, el problema se resuelve bien fácil. Podemos hacernos una pregunta: ¿qué dice Jesús acerca del diezmo? ¿Qué dijo Jesús acerca de eso? ¿Que quedó abolido o que se debía practicar? Porque al final lo que nos interesa, lo que nos importa es lo que dijo nuestro Maestro, que es Jesucristo. Lo que dijo nuestro Maestro, que es el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Él? Si a Él le preguntáramos ahora si debemos diezmar o no, ¿qué nos respondería Él? Bueno, Él nos responde con su palabra. Él nos habla por medio de su palabra. Y vamos a ver el Nuevo Testamento, la opinión de nuestro Señor Jesucristo, qué dijo acerca del diezmo, si se debe de seguir practicando o si ya quedó abolido el diezmo. Vamos a ver lo que dice Jesús. Y esto es la piedra angular de esta doctrina del diezmo. Mateo 23, versículo 23. Mateo 23, versículo 23, dice de la siguiente manera. Quiero que todos lo encuentren, por favor. Si lo pueden apuntar, apúntenlo. Mateo 23, 23, y pongan todos sus sentidos. Concéntrense en lo que dice este versículo. Mateo 23 dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley,
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí el Señor está hablando acerca del diezmo. Y entonces está reprendiendo a los escribas y a los fariseos. ¿Qué es lo que les... ¿Por qué les llama hipócritas? Porque dice, ustedes diezman, lamentan. Ustedes dan su diezmo del enero. Ustedes dan su diezmo del comino. Es decir, daban su diezmo hasta de lo más pequeñito. Diezmaban hasta las cosas que aparentemente pasaban desapercibidas. Ellos daban su diezmo de todo. Y aparentemente los fariseos sentían que se habían ganado el cielo por dar su diezmo. Pero el Señor los reprende y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Luego dice, oiga lo que dice, todo esto era necesario hacer. Pero, hermanos, el Señor les dice, ustedes se olvidan de lo más importante. ¿Qué era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. El Señor les dice, ustedes diezman de todo, pero no practican la justicia. Ustedes diezman de todo, pero no usan misericordia. Ustedes diezman de todo, pero no tienen fe. Es como si ahora en nuestros tiempos alguno dijera, yo coopero para la iglesia, yo diezmo, pero tiene mal testimonio, pero se le salen malas palabras, pero anda en el pecado. Eso no lo va a salvar. A eso se refería el Señor, que daban su diezmo y que pensaban que por dar su diezmo ellos iban a salvar cuando eran desobedientes a los mandamientos más importantes de la ley. Y eso le reprende el Señor. Pero ahora el Señor les dice algo más. Les dice, todo esto era necesario hacer. ¿Qué es todo esto? Pongan sentido, hermanos. ¿Qué era esto que era necesario hacer? La justicia, la misericordia y la fe. Porque está hablando de la justicia, la misericordia y la fe. Dice, todo esto era necesario hacer. Es necesario que hagamos ¿qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Estas tres cosas. Todo esto era necesario hacer. Pero después dice, ¿qué dice al final? Sin dejar de hacer aquello. Es decir, ¿quieres ganarte el reino de Dios? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres obedecer a Dios? Bueno, practica la justicia, practica la misericordia, practica la fe. Pero dice, pero no dejes de hacer aquello. Está bien que diezmes, está bien que seas una persona responsable con Dios, pero no te olvides de practicar la justicia, la misericordia y la fe. Pero tampoco dejes, ¿qué cosa? Tampoco dejes de diezmar. Todo esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es aquello? Lo primero que Jesús habló, el diezmo. Ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero también tienen que practicar estas cosas. Todo esto es necesario hacer, pero sin dejar aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Entonces, ¿qué dice Jesús, hermanos? ¿Se debe de seguir practicando el diezmo o no? Por lo que leemos en el Nuevo Testamento, por lo que acabamos de leer en este versículo, hermanos, el Señor dice que no dejemos de hacer aquello, que no dejemos de diezmar. Ahora bien, la iglesia apostólica, hermanos, vemos que habla de que todavía se seguía practicando el diezmo durante los apóstoles. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículo 8. Hebreos capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra de Dios así, de la siguiente manera: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Está hablando
presente, dice, aquí ciertamente reciben los diezmos, no dice recibían los diezmos, sino dice reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Se seguía practicando el diezmo durante el tiempo o el periodo de la iglesia apostólica. Ya no se aborda más profundamente, hermanos, porque era una práctica común, ya estaba muy explicado en el Antiguo Testamento, y podemos ver, hermanos, cómo se seguía practicando no solamente el diezmo, sino que, hermanos, dice en el libro de los Hechos que la gente incluso vendía sus propiedades y lo ponía a los pies de los apóstoles. O sea que, hermanos, era una iglesia muy generosa. Entonces, hermanos, concluimos en este primer punto: ¿se debe diezmar o no? Por lo que la Biblia dice, debemos seguir practicando el diezmo. Ahora bien, la Biblia nos enseña cómo es que tenemos que diezmar, pero para esto tenemos que saber qué es el diezmo. Yo creo que la mayoría lo sabemos, pero si alguno no lo sabe, el diezmo es una décima parte. Amén. Es la décima parte, es el diezmo, es de dar de cada peso 10 centavos, de cada 10 pesos un peso, de cada 100 pesos pues 10 pesos, de cada 1000 pesos 100 pesos. Eso es el diezmo, la décima parte de un todo. Se divide en 10 partes, 9 partes son para nosotros y una décima parte Dios la ha dejado, hermanos, para la obra de Dios, para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Diezmar, hermanos, es dar la décima parte de todo lo que nosotros recibimos de nuestros salarios. Nosotros ganamos cada 15 días, o cada 8 días, o cada mes, o a lo mejor no tenemos un sueldo. Alguno a lo mejor vive de su renta, bueno, de su rentita, la décima parte, o a lo mejor alguien tiene un pequeño negocio. De las ganancias de ese negocio tiene que sacar la décima parte de lo que recibe o de lo que gana. O si el Señor le da una bendición, pues de esa bendición debe de ser agradecido y apartar la décima parte de esa bendición extra que Dios le ha concedido recibir como una gratitud a Dios, porque, hermanos, todas las cosas son de Dios. Y si algo recibimos de Dios, pues hay que sentir amor por la obra. Vamos a ver, hermanos, lo que dice en Génesis capítulo 28, versículo 22. Ahora sí vamos a ver los ejemplos de los patriarcas que vivieron antes de la ley, cómo ellos daban sus diezmos, incluso desde antes que existiera la ley. Génesis capítulo 28, versículo 22. Bueno, lo leemos, dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si ustedes leen, hermanos, el contexto de la vida de Jacob, se darán cuenta que cuando Jacob hizo un pacto con Dios, él venía derrotado. Él iba, hermanos, iba solo. No llevaba bienes, no llevaba nada, iba solo. Y él hizo un pacto con Dios. Señor, voy a hacer este viaje. Si tú me das pan para comer, si tú me das vestido para vestir, si tú me llevas y me traes de regreso con bien, Señor, yo te prometo que aquí será una casa para, dice, esta piedra he puesto por señal y será casa de Dios. Dice, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y cuando Jacob, hermanos, llegó, el Señor lo comenzó a bendecir.
El Señor le dio hijos, el Señor le dio esposa, el Señor le dio criados, el Señor multiplicó, hermanos, sus rebaños, su ganado. El Señor le dio tanta bendición que Jacob, cuando regresa, hermanos, de ese viaje, iba, hermanos, bendecido, y luego lo querían matar. Tenía muchos problemas. Dios, hermanos, resolvió todos sus problemas. ¿Por qué? Porque Jacob hizo un pacto con Dios. Si tú me bendices, te prometo que te voy a dar el diezmo de todo lo que yo gane, de todo lo que yo reciba. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Tenemos que hacer ese pacto con Dios. Señor, si tú me bendices, si tú me das un trabajo, Señor, yo el diezmo apartaré para ti. Pero cuando hagamos algo, hermanos, acuérdense que cuando hagamos promesa, Dios dice, no tardes en cumplir. Porque acuérdense lo que le pasó a Ananías y Zafira, que prometieron algo a Dios y al último ya no quisieron, les dolió darlo, y dicen que los dos murieron por haber mentido al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el patriarca Abraham. Génesis 14:20. Génesis 14:20. Dice la Biblia así: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos ¿de qué? Dice, le dio a Abraham los diezmos de todo. Hubo una batalla, hubo una guerra, y dice que entonces tomaron el botín, y dice la escritura que Abraham le dio a Melquisedec, que era un sumo sacerdote, que prefiguraba el ministerio del sacerdocio de Cristo. Y hermano, dice que le dio los diezmos de todo lo que había ganado. Eso es el diezmo, dar la 10ª parte de todo lo que nosotros recibimos, de todo lo que nosotros ganamos de parte de Dios. Pero hermanos, el dar diezmo no solamente es para la iglesia, también el diezmo es un mandamiento para nosotros los pastores. Nosotros los pastores también damos nuestro diezmo, damos el diezmo de los diezmos. Es decir, si un pastor tiene su iglesia, el pastor recibe diezmos. De eso viven los pastores que vivimos por fe. Entonces, de lo que recibimos los pastores de los diezmos, nosotros también apartamos nuestro diezmo. Porque imagínense que uno como pastor les hable del que hay que dar y que el pastor no diezme. ¿Ustedes estarían contentos? No, ¿verdad? El primero que tiene que poner el ejemplo, ¿quién es? El primero que tiene que poner el ejemplo es el pastor. Y luego de ahí, todos los que pasan aquí, ¿verdad? Los colaboradores, los que pasan a dirigir, los maestros. Si no, ¿qué le van a enseñar los maestros a los niños? ¿Qué le van a enseñar los que dirigen o los que tienen algún cargo en la iglesia? ¿Qué le van a enseñar a los demás? Porque la iglesia, hermanos, nos ve, ¿verdad? Nos observa. A veces sin querer uno se da cuenta quién lo hace y quién no lo hace. Entonces, uno como pastor y los colaboradores y los diáconos, los obreros, también tienen que dar el diezmo, tienen que diezmar. Y nosotros como pastores damos el diezmo de los diezmos. Yo tengo que diezmarle a quien es mi pastor, en este caso el hermano San Reyes Marín. Yo le doy mi diezmo. Y hermanos, bueno, el pastor también invierte sus diezmos, ustedes lo saben, en templos, en iglesias, en mantener a obreros, en ayudar a las obras. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que pues no, gracias a Dios, pues no vemos que no tenemos un pastor que se esté enriqueciendo, o que compre carros del año, que no, ¿verdad? Eso gracias a Dios que no nos ha dado pues ese ejemplo el pastor. Al contrario, Dios lo ha bendecido y bueno, vemos cómo invierte en la obra de Dios. Entonces, el diezmo también es para los pastores. Los pastores también tienen que dar el diezmo de los diezmos. Vamos a leer, hermanos,
en Números capítulo 18, Números capítulo 18, versículos 26 al 28, dice así: Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto de la gana. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Es decir, todos los hijos de Israel diezmaban, lo daban a los levitas, y los levitas tenían que dar el diezmo de los diezmos al sacerdote Aarón. Y así es, hermanos, cada uno debe diezmarle a su pastor. Así que, hermanos, esto es lo que nos manda la palabra del Señor. ¿A quién en este caso, hermanos, se dan los diezmos? Al pastor. Pero al pastor de su iglesia. Amén. ¿A quién pastor, hermanos? Al pastor de la iglesia. Recuerdo cuando se convirtió mi suegra. Bueno, ella, siempre una suegra o siempre una madre, ¿a quién va a querer ayudar? Pues a los suyos, ¿verdad? A sus hijos. Entonces yo era el pastor de mi suegra. Y bueno, cuando estaba en la iglesia del pastor donde estaba ahí, pues bueno, ella era miembro y ella diezmaba ahí. Pero luego resulta que me mandan a otra ciudad a predicar la palabra de Dios. Y lo primero que me dijo, dice: le voy a mandar mi diezmo. Le dije: ¿sabe qué, suegra? Se lo agradezco mucho, pero eso no está bien. Aunque no me caería mal, ¿verdad? Pero no es correcto. No es correcto. Usted tiene que seguir diezmando en su iglesia. Usted tiene que diezmarle a su pastor. Y por cierto, ¿verdad? Que en ese cambio que hubo, ella quería dármelo a mí porque resulta que había vendido un terreno. Y dice: es que se le va a tocar al otro pastor. Ni modo, pues le tocó la bendición a él. De todas maneras, Dios me va a bendecir de otra manera. Así que usted tiene que darle al que es su pastor. Yo se lo agradezco mucho. Y bueno, ¿verdad? Algunas ocasiones, no muchas, pero algunas ocasiones alguien ha llegado por ahí: hermano, yo sé que pues mi pastor no lo necesita, pero usted lo necesita más. No se lo puedo aceptar. Usted tiene que darle su diezmo a su pastor. Yo no me sentiría bien porque sería robarme algo que no es mío. Usted diezmele a su pastor. Ya, si usted siente en su corazón dar algo, pero que no sea del diezmo, pues ya es otra cosa. Pero el diezmo usted se lo tiene que dar a su pastor, porque eso es lo correcto, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. El diezmo es para nuestro pastor. Y si usted siente darle algo a alguien, pero no debe de ser de su diezmo. El diezmo es para el pastor de su iglesia. Eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Bueno, ahora vamos a ver, en base a la lectura que dimos en Malaquías capítulo 3, estamos tomando ahora como base Malaquías 3. Vamos a leer el versículo 8, lo que nos enseña la palabra de Dios. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Recuerdo haber leído el libro de Whit Myers, y dice que él en una ocasión andaba por aquí en Morelos y iba pasando en una carretera sólida con un hermano que iba a su lado. Y entonces el hermano que iba a su lado le empezó a decir: oye, hermano, fíjese que me ha ido mal. La verdad, me ha ido mal, no tengo trabajo, todo me sale bien, mal, y pues la verdad, ¿qué hago, hermano? Y el hermano Will Myers le pregunta: hermano, ¿das tu diezmo?
Y entonces el hermano dice, hay poder, hermano, hay poder en la sangre de Cristo. Sí, ya sé que hay poder, pero ¿das tu diezmo? Ay, hermano, hay poder. Pues sí hay poder, ¿das tu diezmo o no das tu diezmo? Dice el hermano, la verdad, hace algún tiempo que dejé de diezmar. Entonces dice que Will Mayer en su libro agarra y detiene el carro y le dice, hazme el favor de bajarte de mi carro. ¿Pero por qué, hermano? Dice, porque tú, dice, hay personas que le roban al hombre, pero tú eres peor que ellos porque tú le robas a Dios, así que bájate del carro y no te voy, aquí te vas a quedar. Hermano, pero ¿cómo me va a dejar aquí en medio de carretera? Dice, mire, le prometo que de aquí en adelante le voy a dar mi diezmo. Y bueno, ya el hermano se subió otra vez al carro y se fue. Y el hermano empezó a diezmar. Pues dice la Biblia, ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo dijo, ¿cómo, Señor? ¿En qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego, hermanos, dice, malditos sois con maldición la nación toda me habéis robado. Hubo un tiempo, hermanos, en que el pueblo de Israel dejó de diezmar. Dice que todos los levitas se regresaron a sus casas. Y Dios se enoja y dice, ¿por qué están en sus casas? ¿Por qué, hermanos? Porque la nación había dejado de diezmar. Y como ya no tenían los levitas para comer, pues ya cada uno mejor se puso a buscar un trabajo, porque ya el pueblo no sostenía al pueblo de Israel. Hermanos, entonces la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que dar nuestros diezmos. Recuerdo haber leído la historia de un empresario. Bueno, él era un joven que llegó a los Estados Unidos y le dijo a su madre, ¿qué tengo que? Dame un consejo, ¿cómo le hago cuando llegue a esa tierra desconocida? Y su madre le dijo, bueno, pues le dijo dos cosas, pero una de ellas que le dijo, dice, acuérdate de dar siempre tu diezmo. Y llegó aquel hombre, se llamaba William Colgate. Y hermanos, cuando él llegó, lo único que sabía hacer ese hombre, sabía hacer jabones. Y así llegó, empezó a hacer jabones. Y empezó a dar su diezmo. Hermanos, pero después no daba el diezmo, sino que él daba el 90% y solamente se quedaba con el 10%. Al revés. Hermanos, y él fundó una empresa que todos conocemos. Que todos, yo creo que en nuestra casa tenemos un producto Colgate. Los jabones todos esos de Palmolive. Cuando fundaron esa empresa, hermanos, fue precisamente ese joven llamado William Colgate, y Dios lo bendijo en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios bendice. Recuerdo haber escuchado también el sermón de un predicador, se llama Rick Warren. Dice que él cuando él escribió el libro de Una vida con propósito, el Señor lo comenzó a bendecir. Y fue tanta la bendición que dice que es tanta la bendición que tiene él, que dice que ahora él solamente de todo lo que recibe, solamente vive con el 10%, y el 90%, hermanos, lo da de 10. Él da el 90% de lo que gana y vive con el 10%, hermanos. Y dice que todo el sueldo que le dio la iglesia en esos 25 años que él estuvo como pastor en la iglesia, dice que él le pagó a la iglesia todo lo que la iglesia le dio en esos 25 años. Y dice que Dios lo ha bendecido mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Dios ama al dador alegre. Y dice también la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y dice también la palabra de Dios que la mano del diligente será prosperada. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se
entonces ofrendas. ¿Cada cuánto debemos de preparar algo? Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? No, el domingo. El primer día de la semana es el domingo. Y Jesús resucitó el primer día de la semana. Y la iglesia practicaba la Santa Cena el primer día de la semana. Y el día que se recogían las ofrendas era el primer día de la semana. Tan arraigado tuvo la iglesia primitiva el primer día de la semana que cuando Constantino el Grande supuestamente abrazó el cristianismo, hermanos, él estableció el primer día de la semana como descanso universal. Por eso es que hasta la actualidad la mayoría de las empresas descansan el día domingo, porque es el día que resucitó el Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, que cada primer día de la semana, cada uno debemos apartar algo según hayamos prosperado. Si usted no prosperó nada, pues el Señor no lo va a obligar. Usted debe de dar de acuerdo a sus posibilidades. Es decir, es algo relativo. Me ha tocado la bendición de hermanos de estar predicando en pueblos y en esos pueblos de gente muy humilde, hay personas ancianitas que, hermanos, dan su diezmo y son hermanas tan fieles como yo creo que en todos lugares hay. Aquí hay hermanos muy fieles también, pero hermanos, viudas que aunque ganan poquito, pero ellas, hermanos, se sienten agradecidas con Dios, y de lo poquito que reciben, hermanos, ellas apartan su diezmo. ¿Por qué? Porque esta bendición es una muestra de gratitud a Dios de que el Señor nos ha dado nuestra ropa, nuestro calzado, de que nos da un trabajo, de que nos ha bendecido. Hermanos, entonces eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 9:7. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno, hermanos, debe darlo de corazón, no pensando que es para el pastor, no pensando que es para otra gente. Yo respeto mucho también que hay pastores que dicen: bueno, yo tengo mi trabajo, pero yo no voy a recibir los diezmos, yo no voy a tocar los diezmos. Y bueno, yo lamento mucho, ¿verdad? Porque ahorita está, digamos, ese pastor que dice que no necesita los diezmos y no deja que la iglesia diezme, pero al rato ese pastor ya no va a estar ahí. Y al rato llega otro pastor que no tiene a lo mejor un trabajo, que se dedica 100% a la obra de Dios, y malacostumbra a la iglesia, no diezmar. Y cuando llega el otro pastor, pues la iglesia ya no quiere diezmar. Recuerdo que mi hermano también, que es pastor, cuando trabajaba en una empresa muy grande, él le decía a la iglesia: hermanos, gracias a Dios yo tengo un buen trabajo, el Señor me ha bendecido con un buen trabajo, y aparte atiende a la iglesia, pero hermanos, no diezmen por mí, yo a lo mejor no lo necesito, decía él, pero ustedes deben de hacerlo porque para que Dios los bendiga a ustedes. Es para bendición de ustedes, y porque el día de mañana a lo mejor yo no voy a estar aquí y ustedes tienen que estar enseñados a diezmar para el desarrollo de la obra. Entonces, aunque yo no lo necesito, pero ustedes deben de hacerlo por obediencia a la palabra de Dios. Entonces uno tiene que hacerlo, hermanos, no pensando que es para el hermano, no pensando que es para el pastor, porque no vamos a tener bendición así. La Biblia dice: Dios ama al dador alegre. Y cuando nosotros demos algo, no nos debe de doler en el corazón: ay, me voy a quedar sin eso. No, tenemos que darlo con alegría, tenemos que darlo de corazón. Oye, incluso, hermanos, hasta para invitar a alguien a comer, o para dar un vaso de agua, o para dar algo, no debemos de sentir feo, sino al contrario, debemos hacerlo de corazón. Decir: si yo te estoy regalando este vaso de agua, si yo te estoy invitando a comer, si yo te estoy dando esto, lo hago de corazón.
lo hago con alegría, porque sé que Dios me da más, porque sé que Dios me bendice, porque Dios bendice al dador alegre, porque Dios le da bendición a una persona que es generosa, que no es agarrada, a una persona que es diligente, una persona que es desprendida. Dios la bendice más. ¿O no es cierto? ¿No las gentes que son generosas no las bendice más Dios? Claro que sí. Miren, hermanos, hay un pastor decía estas palabras. Se refería a un hermano que había sido toda su vida muy generoso para la obra de Dios y para todas las cosas. Y cuando a ese hermano lo íbamos a sepultar, el hermano precisamente pues enfatizaba acerca del hermano, cómo había sido un hermano generoso, y decía, él dice, no daba porque tenía, él tenía porque daba. Así es, no da porque tiene porque da. Vamos a tener porque damos. Y no estoy hablando de grandeza, no estoy hablando de riqueza, no estoy hablando como en estos tiempos el mensaje de muchos predicadores que millonarios, eso no, hermanos, esa no es la bendición. Esa no es la bendición del Señor, que te hagas millonario, que tengas residencias, no. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que muchos se desviaron por amar al dinero. Ese es el camino de Balaam. Amó las riquezas. No debemos de amar las riquezas. Pero sí, hermanos, podemos tener la bendición. ¿Cuál va a ser la bendición de Dios? Que Dios te va a dar lo necesario. A lo mejor alguno Dios lo va a bendecir en grande manera, Dios le va a prosperar, pues dándole un carrito. No estoy hablando de que declara un carro del año, no. Dios te va a dar un carrito, Dios te va a dar tu casita. A lo mejor cuando tú conociste al Señor, no tenías ni casa, no tenías ni terreno, no tenías ni muebles, pero Dios te empieza a bendecir. Porque Dios, el Evangelio, hermanos, es de bendición. El Evangelio es de bendición, y cuando llegamos al Evangelio, Dios nos da un terrenito, Dios nos da una casita, Dios nos da un carrito, y a lo mejor nosotros no vimos un trabajo así grande, pero hermanos, al rato Dios bendice a nuestros hijos. Y al rato, hermanos, esos hijos Dios permite que tengan una carrera, que tengan un buen empleo. Y saben, hermanos, la bendición alcanza a nuestros hijos. Y no es que nuestros hijos sean muy sabios o muy inteligentes, no. Cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros somos generosos con Dios, Dios bendice a nuestras familias. Y ahí está la bendición de Dios, que no estamos enfermos, que tenemos lo necesario, que tenemos nuestra familia. Esa es la bendición de Dios. Por eso dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristezas. Pero la bendición más grande, hermanos, es que nosotros somos salvos y que nuestros hijos también, el Señor los alcanza. De lo contrario, hermanos, cuando una persona, hermanos, cuando una persona no diezma, le empieza a ir mal, hermanos. Una persona que no es desprendida en las cosas de Dios, le va mal. Aparentemente gana bien, pero se le enferman sus hijos, se le descompone el carro, pasa algo en la empresa, bueno, se llena de problemas. Y una persona, hermano, se ve su enfriamiento espiritual, ¿saben cuándo? Entre otras cosas, cuando deja de diezmar una persona, ahí se ve su enfriamiento espiritual. Y esa persona que deja de diezmar, hermanos, va que vuela para afuera. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que más le duele al hombre dar? El dinero. Y cuando una persona ya le duele dar para la obra de Dios, pues si no le da a su diezmo, mucho menos le va a dar otra cosa al Señor. Y hermanos, esa persona va que vuela para afuera. Y cuando una persona se ve el amor, hermanos, esa persona coopera, esa persona diezma, esa persona busca qué hacer en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, está siendo obediente a la palabra del Señor. Así que, hermanos, sintamos amor por las cosas de Dios, porque Dios bendice al dador alegre. Vamos a ver lo que dice en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Y con este versículo terminamos, hermanos. Proverbios 3, 9 y 10.
Dice la palabra de Dios así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice la palabra: honra a Jehová. Es cierto, hay que obedecer a Dios, y el hecho de que Dios no te va a hacer salvo, la salvación la da el Señor por medio de su sangre preciosa. Pero el diezmo, hermanos, es un mandamiento que sigue vigente y que tenemos que hacerlo de corazón. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios siga siendo predicada. El Señor ha mandado que los que anuncian el Evangelio vivan también del Evangelio. La Biblia nos habla que en el ministerio de Jesús, en Lucas, dice que había mujeres que sostenían el ministerio de Jesús, y no solamente a él, a 12 apóstoles. Las mujeres, dice que de sus bienes sostenían su ministerio. Así también, hermanos, dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Las primicias son los primeros frutos. Y hermanos, dice la palabra de Dios: y serán llenos tus graneros, y tus lagares rebosarán de mosto. Me ha tocado estar, hermanos, en pueblos donde solamente se dedican a la pura agricultura, a la ganadería, y bueno, tengo bonitos testimonios de hermanos que me dicen: hermano, le traigo esta papaya, tengo un papayo, que esa es la primera papaya que da. Hermano, fíjese que mi marranita tuvo marranitos, y pues le traigo este marranito que de los marranitos que tuvo, le traigo este marranito. Hermano, fíjese que vaya a la casa, tengo unos elotes para usted, que pues gracias a Dios es la primera cosecha, y pues le voy a regalar unos elotes. Hermanos, no dicen que no dan los que tienen, dan los que quieren dar. Y una persona que es generosa, aunque tenga poquito, pero de eso poquito, hermanos, dice: hermano, tenga esto, yo se lo doy de corazón, se lo doy de todo corazón. ¿Por qué? Porque se sienten agradecidos con Dios. A ellos son a los que ama Dios, hermanos. Dice: serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, dice la palabra: pruébame, probadme ahora en esto, si no yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre mí. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a dar gracias. Hasta aquí vamos a dejarle. Hay muchos versículos, pero yo creo que, hermanos, si somos generosos, yo creo que es más que suficiente, hermanos. Si somos generosos, no nos va a doler dar para la obra del Señor. Cada 8 días, hermano, de lo que usted reciba, aparte la 10ª parte, no se lo gaste, porque si usted se lo gasta, usted se mete en problemas con Dios. Dios le bendice, pero usted aparte, y Señor, tú me has bendecido esta semana, poco o mucho, en base a lo que tú me has bendecido, Señor, esto lo doy de corazón. Usted verá la bendición del Señor. Es cierto, también los que diezmamos en algún momento estamos en apuros, pero acuérdense lo que dice la Biblia, acuérdense lo que dice la palabra: Jehová te oiga en el día del conflicto. Y luego sigue diciendo, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Cuando estemos en problemas, dice la Biblia, se acuerde Dios de tus ofrendas. Dice la Biblia que había un varón que daba limosnas al pueblo, un varón piadoso. Dice que Dios mandó un ángel y le dijo: tus limosnas y tus oraciones han subido delante de la presencia del Señor. Y dice la Biblia que Dios vio a la viuda. ¿Por qué puso de ejemplo a la viuda? Porque el Señor puso de ejemplo que cuando una persona, aunque sea la más pobre que exista sobre la tierra, pero cuando esa persona es generosa, hermanos, el Señor mira sus ofrendas. Por eso nadie puede decir: yo no voy a dar mi diezmo, porque el Señor por eso puso a la viuda más pobre, para que nadie diga: no, yo no. Si usted tiene necesidad, dé su diezmo, y verá cómo Dios le va a ayudar, cómo Dios le va a bendecir.
decir, sea fiel y verá cómo Dios es fiel también en sus promesas. Vamos a orar en esta hora. Vamos a dar gracias por este estudio. Hasta aquí llegamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por la palabra, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, nuestras obras cuando somos o no somos obedientes. Queremos en esta hora, Señor, renovar nuestros votos delante de ti, Señor. Si alguno de mis hermanos está consciente que no ha diezmado, Señor, pero en este momento está renovando ese voto, Señor, ayúdalo, Señor, para que de aquí en adelante se ponga cuentas y lo comience a hacer, Señor, porque es un mandamiento de tu palabra, Señor. Señor, yo creo que los que lo estamos haciendo, no hace falta, Señor, que nos tengan que decir, pero sí, Señor, nos sentimos contentos, se siente uno contento de obedecer tu palabra, Señor. Y Padre, ayúdanos, Jesús, ayúdanos a hacerlo cumplidamente, Padre, que el enemigo no nos engañe o no nos estorbe, Padre. Ayúdanos a dar lo que es tuyo, mi Dios, y de esta manera vivir con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar a